Hay algo curioso acerca de Escocia cuando se observa desde arriba. Una línea casi perfectamente recta atraviesa el país de costa a costa. Tal vez nunca lo hayas notado, pero esa enorme cicatriz existe desde hace cientos millones de años, y justo a lo largo de su trayecto se encuentra uno de los mayores misterios de la Tierra, el monstruo del lago Ness. Conoce la falla Grand Glen. Al igual que otras grandes zonas de fallas en el mundo, nació a causa del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Retrocedamos en el tiempo hace unos 430 millones de años. En ese momento se desarrollaba un enorme drama geológico llamado la orogenia caledoniana. Ahora, orogenia es simplemente una palabra científica elegante para describir cómo se forman las montañas. Entonces toda esta región se veía completamente diferente en ese entonces. Había 3 continentes antiguos llamados Laurentia, Báltica y Avalonia. Imagínalos como enormes piezas de un rompecabezas que flota lentamente sobre la superficie de la Tierra. A lo largo de millones de años, estos gigantescos bloques de tierra derivaron y se estrellaron unos contra otros. Cuando chocaron, los bordes de los continentes se arrugaron y plegaron como cuando empujas un papel desde ambos lados y se amontona. Para algunos científicos creen que los continentes no solo chocaron frontalmente entre sí, en cambio comenzaron a deslizarse del lado uno junto al otro. Imagina presionar tus dedos juntos y frotar tus manos de atrás hacia adelante. Ese movimiento lateral es que los científicos llaman una falla de deslizamiento lateral. Lo que quiero decir es que estos masivos bloques de roca se mueven de lado a lado en lugar de hacia arriba y abajo. Poco a poco la Tierra a ambos lados de la falla seguía avanzando de forma casi imperceptible, desplazándose varios kilómetros a lo largo del tiempo geológico, durante el Cretácico tardío hasta el Terciario temprano, que ocurrió aproximadamente hace 66 millones de años. La región se movió una vez más. Esta vez los científicos creen que el desplazamiento de la Tierra fue de unos 140 kilómetros. Luego llegaron las eras glaciales. Ríos y glaciares encontraron esa enorme grieta en la Tierra y la profundizaron aún más, así como tallaron los lagos que siguen el camino de la falla. Finalmente mezcla todo eso en una licuadora geológica y ahí lo tienes, la falla Grand Glen en toda su majestuosa gloria actual. Sí, todo ese movimiento de la Tierra ayudó a esculpir las montañas y los profundos valles que dan forma a las Highlands que vemos ahora. Lo interesante es que la historia de esta falla no se detiene en Escocia. Esta cicatriz en la corteza terrestre tiene en realidad un gemelo secreto al otro lado del océano. Es probable que la falla continúe del otro lado del Atlántico Norte, allá en Norteamérica, pero allí ya no es una grieta continua. Hace aproximadamente 200 millones de años, la Tierra decidió provocar cambios significativos. Fue entonces cuando comenzó a formarse la dorsal mesoatlántica, que es básicamente una enorme cordillera submarina que empezó a separar los continentes y rompió la falla original. Ahora, el lado norteamericano de la falla Grand Glen aparece como lo que se conoce como la falla Cabot, también llamada falla Long Range. Atraviesa toda la extensión del noroeste de Terranova en Canadá e incluso se extiende hasta el Golfo de San Lorenzo. Mientras tanto, en Escocia la falla se alinea perfectamente con el Gran Valle, un valle de alrededor de 100 kilómetros de longitud que se extiende desde Inverness en el noreste hasta Fort William. Está lleno de hermosos lagos. Uno de los más grandes y famosos de estos lagos, por supuesto, es el lago Ness. Sí, estoy hablando del lago Ness, ese tramo misterioso de agua que, según se dice, es el hogar del monstruo del lago Ness. Ya sabes, la criatura legendaria con el cuello largo que gusta de asomarse de vez en cuando y que hace estremecer a cualquiera que sea lo suficientemente afortunado o desafortunado de echarle un vistazo. Al menos, eso es lo que dicen. Pero a pesar de muchos años de búsqueda de la criatura, utilizando desde drones con imágenes térmicas hasta submarinos en miniatura, nadie ha encontrado ninguna evidencia real del monstruo, y un hecho interesante es que podría estar directamente vinculado a la falla Grand Glen. Algunos geólogos piensan que muchas de las apariciones de Nessie podrían ser en realidad, bueno, simples burbujas. Grandes, y probablemente fueron causadas por la falla en sí misma. La cuestión es que en todo el movimiento en esta región no se ha limitado a hace millones de años. En los últimos 150 años aproximadamente ha habido esporádicos terremotos moderados que han hecho temblar las tierras altas.
cuando las fallas se desplazan, incluso solo un poquito, pueden liberar bolsas de gas atrapadas bajo tierra. Luego, las burbujas de gas ascendentes pueden perturbar la superficie de un lago, lo que crea ondulaciones, olas o movimientos súbitos sobre el agua, y eso es exactamente el tipo de cosa que podría parecerle a alguien de pie en la orilla como una criatura gigante nadando justo bajo la superficie. Pero en realidad simplemente podría ser la tierra moviéndose una fracción de centímetro a lo largo de esa antigua falla, o como me gusta decirlo, el lago podría haber soltado una flatulencia. Gran pregunta, ¿esta región sigue en movimiento? Es decir, ¿este gran abismo geológico en realidad se está haciendo más grande hoy en día? Bueno, es difícil decirlo, porque los científicos no están todos de acuerdo. Algunos investigadores piensan que la falla Great Glen sigue activa en la actualidad. La consideran una falla de descarre reactivada, lo que significa que podría haber algo de actividad ocurriendo en lo profundo del subsuelo. Las rocas a ambos lados podrían seguir sometiéndose a tensión y deslizándose una sobre la otra. Y de hecho se ha registrado ocasionales temblores moderados en los últimos 150 años, por lo general con magnitudes alrededor de 3 o 4. Pero no todos están convencidos. Otros científicos señalan que no hay evidencia sólida de una actividad moderna significativa a lo largo de la falla principal, y la actividad sísmica de los últimos siglos no ha sido lo suficientemente fuerte como para demostrar que la falla está moviéndose seriamente. Tomen por ejemplo el terremoto de Inverness que ocurrió en 1901. A día de hoy se considera uno de los más fuertes que haya ocurrido en Escocia. La gente lo sintió en todo el país y el terremoto dañó varios edificios en Inverness. La situación era tan intensa que daba la sensación de vaya, esta grieta definitivamente está creciendo. Pero los especialistas no están tan convencidos. Algunos creen que probablemente ocurrió en una falla secundaria conectada a la falla Grand Glen, pero no directamente en la falla principal. Así que una vez más es difícil afirmar con certeza si esta sigue moviéndose en la actualidad. A pesar de todos los estudios y debates diferentes a lo largo de muchos años, solo hay algunas conclusiones sobre este enorme abismo en las que todos están de acuerdo. La falla es inusualmente recta, es demasiado antigua y muy profunda según cualquier estándar. Sin embargo, ese no es el único dato interesante sobre el territorio de Escocia. Vamos a viajar a las islas que se encuentran frente a la costa noroeste del territorio continental, a la isla de Skye. Este lugar alguna vez fue hogar de una amplia variedad de dinosaurios durante el periodo Jurásico Medio. Lo curioso es que encontrar fósiles de dinosaurios de esta época es extremadamente raro, pero la isla de Skye es una excepción. Especialistas descubrieron que hace aproximadamente 167 millones de años los dinosaurios se reunían en los fangosos bordes de una cálida laguna allí. Al congregarse alrededor de este antiguo abrevadero, dejaron capas de huellas superpuestas. Los especialistas notaron estas marcas por primera vez a principios de los años 80, pero en ese momento concluyeron que las impresiones eran madrigueras petrificadas de antiguos peces. Sin embargo, en 2019, un estudiante de posgrado de la Universidad de Edimburgo fue allí y pensó, definitivamente estas son huellas de dinosaurios de 3 dedos. Y tenía razón. Durante varios años de trabajo de campo, sus colegas y él descubrieron más de 130 huellas individuales. El equipo cree que las pisadas fueron dejadas por megalosaurios. Estos eran grandes dinosaurios de alrededor de 6 metros de largo y eran verdaderos carnívoros. De hecho, ocupaban la cima de la cadena alimenticia local durante el Jurásico Medio. Pero en el momento en que se hicieron esas huellas, probablemente estos grandotes no estaban cazando presas, ¿no? Sus rastros muestran que solo estaban paseando, deambulando en diferentes direcciones, probablemente cerca del agua. Y este lugar es muy especial porque nos ofrece una rara mirada a cómo era la vida en el periodo Jurásico. Una grieta gigantesca de más de 3.500 kilómetros de longitud se está abriendo a lo largo de África. Carreteras, casas e incluso escuelas están siendo destruidas. Ahora, los científicos creen que finalmente han descubierto la causa. Una enorme columna de roca ardiente llamada superpluma que se eleva desde lo más profundo de la Tierra y se está separando lentamente la Tierra centímetro a centímetro.
Esto no es un pequeño cambio. El continente se está dividiendo en dos, y la clave de lo que está sucediendo podría estar oculta a miles de kilómetros de distancia en Hawái. ¿Y por qué estas islas de repente tienen un papel en todo esto? Vamos a verlo. Primero, es importante saber que esta no es información nueva. África ha estado dividiéndose lentamente durante unos 25 millones de años. Esto está ocurriendo en una región llamada Rift de África Oriental. Se extiende por miles de kilómetros desde Etiopía hasta Mozambique y es el sistema de rift continental activo más grande del planeta. Y con eso me refiero a lugares donde la corteza terrestre está siendo estirada y separada, y hay fallas, terremotos y erupciones volcánicas. En 2018, por ejemplo, apareció una enorme grieta cerca de un pequeño pueblo al oeste de la capital de Kenia, Nairobi. En algunos puntos tenía alrededor de 20 metros de ancho. Fue aterrador. Sucedió rápidamente y dejó un rastro de destrucción. Se cortaron caminos, se destrozaron granjas. La gente estaba nerviosa ya que la tierra se abría bajo sus pies, y lo digo bastante literalmente. Un hombre vio cómo la grieta partía su casa. Apenas tuvo tiempo de recoger algunas de sus pertenencias antes de que todo se derrumbara. Suena aterrador, ¿verdad? Desde que ocurrió en la región del Rift de África Oriental, el pánico se extendió con velocidad. Los medios de comunicación lo cubrieron intensamente y afirmaron que era una prueba de que África se está dividiendo. Las personas que estaban cerca de la grieta pensaron, «Oh no, ya está sucediendo». Y muchos aún lo creen hoy. Pero no es así, al menos no con esa grieta en particular. Porque después del pánico inicial, videos y fotos revelaron pistas de que no había relación con el movimiento de placas tectónicas. Primera pista, los dos lados de la grieta no coincidían, como intentar juntar piezas de rompecabezas equivocadas, no encajaban. Segunda pista, la grieta no era una línea continua, había una especie de puentes de suelo en el medio. Todo esto indicaba que se trataba de una erosión repentina. Es decir, algunos especialistas creen que la grieta había estado llena de ceniza volcánica del cercano monte Longonot, pero luego la región fue golpeada por fuertes lluvias. Cuando el agua empapó el suelo, arrastró la ceniza y la grieta quedó expuesta. Problema resuelto. Incluso después de que se supo la verdad, ya era demasiado tarde. Este suceso reavivó la conversación sobre la separación de África. Y aquí está el asunto. Aunque esa grieta no tenía nada que ver, no te equivoques, África realmente se está partiendo. Eso se debe a que el continente se encuentra entre dos placas tectónicas, la placa somalí al este y la placa nubia al oeste. El problema es que se están alejando una de la otra, y a medida que se separan, la brecha en el valle del Rift de África Oriental sigue ensanchándose. A la larga, la placa somalí podría separarse de la placa nubia, formando una masa terrestre completamente nueva, algo del tamaño de Madagascar o incluso Nueva Zelanda. Pero no te preocupes, este proceso es súper lento. Tan lento que ninguno de nosotros lo verá terminado. Los expertos dicen que el continente se está separando medio centímetro al año en algunos lugares. Para darte una idea, es menos de lo que miden las uñas. Así que podemos decir que esta ruptura tardará millones de años, lo cual es una buena noticia para las personas que viven ahí. Pero eso no significa que no sentirán los efectos de esta lenta separación. De hecho, ya están ocurriendo. Tenemos como ejemplo la región Afar de Etiopía. En 2005 mostró cuán impredecible puede ser la grieta. En un corto periodo, 420 terremotos sacudieron la zona y abrieron una fisura enorme. Lo que normalmente tarda siglos ocurrió en solo unos días, desafiando por completo lo que los científicos pensaban saber sobre la velocidad de los cambios geológicos. En ese entonces, la grieta se extendió por más de 56 kilómetros y la vida alrededor de ella sigue lejos de ser fácil. Recientes terremotos destruyeron gran parte de la infraestructura. 37 escuelas resultaron dañadas y dejaron a 5,000 estudiantes sin aulas, y eso fue solo una parte del daño. A medida que las placas tectónicas se separen, el agua inundará esta región, creando un nuevo océano según algunas predicciones. Países como Zambia y Uganda, que actualmente no tienen salida al mar, podrían un día tener una línea costera. Esa sería una excelente noticia para ellos, ya que podría abrir nuevas rutas comerciales y transformar por completo sus economías. Sin embargo, no te emociones demasiado. No estaremos sumergiéndonos en las aguas de este sexto océano en un futuro cercano. El proceso
proceso de separación llevará de 5 a 10 millones de años más, pero es difícil decir exactamente cuándo, ya que grandes sucesos sísmicos, como terremotos, podrían acelerar todo. Bien, esto es lo que sabemos. La placa somalí y la placa nubia están en medio de una dramática separación tectónica y se mueven lentamente en direcciones opuestas. África se está dividiendo en dos. La Tierra tal vez gane un nuevo océano a causa de este proceso, pero hasta hace poco no sabíamos exactamente qué está desencadenando todo esto. O sea, las placas tectónicas se están moviendo, pero ¿por qué? ¿Este proceso geológico está siendo impulsado por algo que sucede en el manto de la Tierra? ¿O podría tener una fuente mucho más grande y profunda? Bueno, los científicos creen que finalmente resolvieron el misterio. El continente se está rompiendo porque hay una superpluma profunda del manto, una enorme columna de roca caliente debajo del sistema del Rift de África Oriental. Es como un enorme martillo subterráneo que empuja hacia arriba presionando contra la corteza y lentamente agrietándola. Pero aquí está lo interesante. Los científicos llegaron a esa conclusión gracias a algo que sucedió en una parte del mundo totalmente diferente: Hawái. Allí también hay una pluma de roca supercaliente que se eleva desde lo profundo del planeta. Esta pluma derrite la corteza que está encima y eso es lo que alimenta a los volcanes de Hawái. A medida que la placa del Pacífico se desplaza sobre esta pluma, la roca fundida rompe en nuevos lugares, creando volcán tras volcán. A lo largo de millones de años, así es como se formaron las islas hawaianas. Esta pluma hawaiana contiene gases nobles como helio y neón. ¿Y sabes dónde más los científicos encontraron esos mismos gases? Debajo del Rift de África Oriental. ¡Bingo! Este descubrimiento respaldó la teoría de que una superpluma está impulsando lo que ocurre en África. Y la llamamos super porque podría ser inmensa. Verás, estos mismos gases se han encontrado en rocas volcánicas desde Kenia hasta Malawi. Así que todo indica la existencia de una única superpluma que se extiende desde el Océano Índico hasta el Mar Rojo, no un grupo de fuentes aisladas. Si sus datos e investigaciones son correctos, los científicos estiman que esta superpluma bajo África se origina en el límite entre el núcleo y el manto, que se encuentra a unos 2.900 kilómetros de profundidad en el interior de la Tierra. Aunque las firmas químicas del Rift de África Oriental son similares a las que se encuentran en las rocas volcánicas de Hawái, no son idénticas. Se cree que la pluma hawaiana es un chorro ascendente de manto caliente, parecido al movimiento dentro de una lámpara de lava. La pluma de África podría tener una forma diferente, más bien como una gran masa de material caliente y flotante que asciende desde lo profundo de la Tierra. Al llegar a la superficie, este material caliente choca contra la capa exterior fría y sólida y se extiende lo suficiente para romperla y desencadenar una intensa actividad volcánica en toda la región. Y si esta teoría es correcta, estamos siendo testigos de una fuerza lenta pero imparable que redibujará el mapa de África y cambiará el continente para siempre. India podría dividirse horizontalmente en dos partes a medida que choca con Eurasia. El movimiento de la placa india, que incluye la mayoría del sur de Asia moderno, está causando que el Himalaya crezca. Este proceso comenzó hace unos 60 millones de años, cuando la placa chocó por primera vez con Eurasia. Científicos de los Países Bajos han utilizado el poder de un simulador de inteligencia artificial para prever cómo será esta región algún día. El modelo informático mostró que el subcontinente indio se fusionará con el Cuerno de África en aproximadamente 200 millones de años. Las ciudades actuales de Bombay, en India, y Mogadiscio, en Somalia, se convertirán en vecinas inmediatas. Estarán ubicadas a lo largo de una cadena montañosa recién formada que los científicos han nombrado provisionalmente como Somalaya. Al otro lado de esta formación geológica, Madagascar se unirá a Sumatra, mientras que Calcuta y la isla de Mauricio ocuparán la misma región. Sri Lanka dejaría de existir al convertirse en parte del continente indio. Más al norte, los científicos predicen que los Himalayas aumentarán de altura en un futuro previsible. A medida que la placa india continúe avanzando hacia el norte, habrá cambios importantes en el paisaje circundante. La actual línea de falla se desplazará aún más hacia el sur. Dentro de decenas de miles de años en el futuro, Nepal podría no existir.
la cordillera del Himalaya se habrá expandido lateralmente para absorber por completo el país montañoso. Además, podría haber muchos más terremotos en esta parte del mundo debido a este movimiento. La mayoría de los investigadores están de acuerdo en que la velocidad a la que India se está moviendo hacia el norte en dirección a Eurasia es de apenas medio centímetro al año. Algunos de ellos piensan que esto ocurre debido a la flotabilidad de la placa. Esto evita que la placa india se hunda en el manto, lo que da a Tíbet su topografía elevada. Otros académicos creen que la estructura se está deformando bajo presión. Este proceso se asemeja a lo que sucede con una hoja de papel cuando la empujas horizontalmente contra una pared. A medida que aplicas más presión en su borde, la hoja comienza a elevarse en el medio. En el mundo real, este abultamiento sería la meseta del Tíbet. Una teoría reciente nos ofrece la tercera explicación para el proceso. Su artículo aún debe ser sometido a revisión por pares, pero los hallazgos son intrigantes. El equipo internacional de investigadores introdujo un nuevo concepto, la delaminación de la placa india. Este término simplemente significa la separación de las capas de un material que se supone debe estar unido. Piensa en un sándwich que tiene queso y jamón entre dos panes. Si sacas una de esas capas, obtienes delaminación. En términos geológicos, este proceso implica que la parte superior de la placa se desprende y se mueve hacia arriba. En el caso de la placa india, esta es la sección que soporta la elevación del Tíbet. La sección inferior es más densa, lo que la hace hundirse en el manto. De esta manera, la tectónica de placas es similar a un pastel en capas. Los chefs colocan la capa más esponjosa y densa en la parte inferior para que la parte superior más pesada no la aplaste. Científicos desarrollaron su tesis al analizar los gases de helio en muestras de agua de los manantiales calientes de la región. El helio 3 es un isótopo raro que demuestra que el manto está cerca de la superficie de la Tierra. Investigadores midieron las proporciones del isótopo de helio en 200 manantiales tibetanos. El patrón que observaron muestra cuán cercano está el manto a la superficie del norte de Tíbet. Más al sur, encontraron mucho helio 4, otro isótopo, lo que significa que la placa está intacta. Forma una barrera que el helio 3 no puede penetrar, excepto en una región cerca de Bután en la parte oriental del Himalaya. La actividad sísmica en la región es una buena prueba de que la delaminación, esa teoría del sándwich, es completamente real aquí. Y nos muestra que el manto está invadiendo desde el lado oeste de la meseta. Este concepto cuestiona las viejas ideas establecidas sobre el comportamiento de las placas tectónicas. Los científicos detrás del estudio sospechan que la forma única de la placa india contribuye al proceso de delaminación. Es más gruesa en su punto más al norte y más delgada en los lados. Si todo esto es cierto, significaría que las colisiones continentales tienen una naturaleza más dinámica y compleja de lo que los geólogos creían anteriormente. Los científicos aún no tienen suficientes pruebas sólidas para confirmar la validez de la nueva teoría, solo indicios. Actualmente, perforar a profundidades de más de 96 kilómetros es mecánicamente imposible. Pero tales excavaciones son necesarias para estar completamente seguros de que el proceso de delaminación está ocurriendo. Con la tecnología adecuada podríamos entender mejor los riesgos asociados con los terremotos en la región de Asia-Pacífico. Este es el hogar del famoso Anillo de Fuego, donde se encuentran localizados el 75% de los volcanes de la Tierra. Aquí ocurren 9 de cada 10 de todos los terremotos. La placa tectónica India-Australia-Capricornio bajo el Océano Índico también es importante para resolver los misterios tectónicos de la Tierra. El término que usan los geofísicos para tales ubicaciones es límite de la placa naciente. Estos son los lugares donde las placas tectónicas comienzan a separarse o a presionarse entre sí. Representan la etapa inicial de un límite de placa en pleno desarrollo. Tal transformación geológica se desarrolla a un ritmo de apenas el 5% de una pulgada por año. Eso es aproximadamente tan largo como el ancho de un espagueti.
no debería preocuparnos demasiado desde la perspectiva de hoy. La placa India, Australia, Capricornio está destinada a dividirse a la mitad a lo largo de decenas de millones de años. Científicos de Francia estudiaron registros de 2 terremotos que ocurrieron en 2012 y concluyeron que debe haber un límite naciente allí. Los terremotos normalmente ocurren en lugares donde se encuentran 2 o más placas tectónicas, pero los temblores en el Océano Índico se produjeron en medio de la placa. Los científicos utilizaron escaneo sonoro para mapear el fondo del mar y ver qué estaba pasando realmente allí. Después de un análisis más profundo del área marina frente a la costa de Australia Occidental, los investigadores encontraron una red compleja de 62 cuencas de separación a lo largo de una zona de fractura. Los datos científicos respaldaron la idea de que la placa tectónica se está separando lentamente, pero con seguridad. Es una prueba más de que la capa exterior de nuestro planeta es dinámica, no estática. En algunos casos, no necesitas ser un científico para notar estas poderosas fuerzas subterráneas. Enormes grietas aparecieron casi de la noche a la mañana debido a fuertes lluvias en una región rural de Kenia con alta actividad sísmica. Primero, en 2018, y luego, nuevamente en 2023. La población local nombró a la más grande de ellas el Gran Keniano. Estos eventos no fueron incidentes aislados, sino señales del sistema del Rift de África Oriental, parte del Gran Valle del Rift. Este enorme fenómeno geológico, que se extiende desde Jordania hasta Mozambique, nos muestra la división gradual del continente africano en 2 subcontinentes. Puedes encontrar valles de rift en todo el mundo como prueba de cómo los movimientos de las placas tectónicas están cambiando el planeta. El rift de África Oriental muestra la dinámica subyacente de las placas Nubia y Somalí. La de Nubia sostiene la mayor parte de África, y la placa Somalí más pequeña acuna el cuerno de África. Las dos están alejándose gradualmente una de la otra, lo que provoca la formación de grietas dentro del Valle del Rift. Este proceso de fractura continental que se está produciendo a un ritmo ligeramente más rápido que en India llevará a la división de África en 2 continentes. Todo este proceso, que se prevé ocurra en los próximos 10 a 50 millones de años, marcará un evento geológico significativo que nos recordará las transformaciones históricas de la Tierra. La última vez que la geografía de nuestro planeta cambió de manera tan drástica fue durante el periodo Jurásico. El mapa mundial de esa época es reconocible, pero las masas de tierra estaban curiosamente posicionadas desde la perspectiva moderna. En el norte, Eurasia aún estaba conectada de manera laxa a América del Norte, que en ese momento se llamaba Laurasia. Esta masa de tierra se estaba alejando lentamente del supercontinente de Gondwana más al sur. Consistía en lo que hoy conocemos como África, Sudamérica, Australia y la Antártida. En aquel tiempo, la placa India estaba más cerca de Madagascar que de Eurasia, como lo está hoy.